preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Bueno, ¿qué les parece? Porque esto es un poco para ir compartiendo de por qué también insisto y creo firmemente que el trabajo de la educación, para transformar la educación, es trabajar con los educadores como personas. Creo que este cuento, vamos a decir que es de Bucay, porque ya en estos últimos tiempos no sabemos cuáles son los cuentos de Bucay cuando... pero esta cuestión del encuentro con el niño, con nuestro niño interior, y el hecho de que también muchos de los obstáculos vienen con nosotros. Imagínense si somos 10 con 30 obstáculos cada uno, en un encuentro, en una reunión, con veracidad, y bueno, podemos aumentar los obstáculos, digamos, ¿no? Por eso es tan importante trabajar con uno, por eso es tan importante adentrarnos, y por eso es tan importante disponer a preguntarnos qué voy a cambiar hoy, no qué va a cambiar el otro, qué es lo que no hizo el otro, y preguntarnos qué hice hoy yo. Está la frase famosa de Kennedy, que no la voy a nombrar, pero digo, esta idea de no pedirle al otro, ¿no? Nosotros nos han criado y a veces manipulado en una situación de que tenemos que pedir que nos den las soluciones. Y gracias a Dios tenemos en muchos casos la posibilidad de generar nuevas respuestas. Lo que tenemos que hacer es insistir en crear un espacio para hacerlo. Ahora, está ese plus, que no es el plus marxista, de la idea de la plusvalía, pero es un valor sí agregado, un valor agregado que en realidad, si lo entendemos bien, no es para la escuela, no es para el municipio, no es para la iglesia, es para nosotros mismos. Si podemos encontrar que si tenemos un espacio para mejorarnos, mejoramos el todo. Por eso es que en realidad, si alguno de estas sillas vacías que representan personas que no están, por más que estemos y venga otro a ocupar ese lugar, esa persona ya no está. Es tan importante, y tenemos que hacerla sentir importante. Las personas que no están son personas importantes porque el cambio tiene que ver con que todos participemos. Ahora, un código nuevo, y esto es de la cibernética o de la sistémica, un código nuevo del patrón de conducta puede modificar un sistema, un código nuevo. Nosotros podemos ser ese código nuevo. Bien, me gustaría que ustedes, en todo caso, que dialoguemos. Ya el monólogo ya está. Diré la idea y bueno, tratar de hacer mientras tanto aprovechar este tiempo, mientras voy leyendo también algunas ideas que me parece que son ya para pensar un taller sobre esos temas específicos. Después les comparto lo que ustedes me acercaron, pero mientras voy leyendo de nuevo, espero que ustedes vayan haciendo las preguntas que crean convenientes. Las que puedo responder, como dijo el padre Jorge, las responderé. La que lo vamos a pensar juntos, porque también eso, ¿no? La educación, bien entendida como encuentro, posibilita que uno no tenga que saber todo. Y pueda decirle a su aprendiente, lo buscamos juntos y lo hablamos mañana. Porque yo no soy el saber, soy un amante del saber. Estoy tan enamorado del conocimiento que sé que soy un ser perfectible, no perfecto, que estoy transitando por esta vida, pero estoy buscando conocer. Y mi pasión no solamente es el conocer, sino el compartir el conocimiento con vos. Bueno, mientras ustedes piensan en algunas preguntas, yo le voy a preguntar a Darío, mientras él mira eso, no me preste mucha atención, Darío. Préstame un oído nomás, porque un poco lo que voy a decir es para romper el hielo. No, mira, yo quería preguntarle a Darío cómo levantarse de la humillación y de la violencia intelectual.
cómo levantarse la obligación, porque vieron que él citó aproximadamente 60 libros y de los 60 dijimos 3 que leímos. 57 ni sabemos que existen. ¿Fue así o no fue así? ¿Leyeron esto? No. ¿Leyeron esto? No. ¿Leyeron esto? No. ¿Qué es su leyara? Esa es una humillación porque nos tiró datos o nos tiró bibliografías que hacen al educador que nosotros ni contacto con la tapa. Nos tiró no sé cuántas películas. Claro, he hecho que hay una cuenta que miro solamente los partidos de fútbol y los noticieros. Y del partido de fútbol solamente Boca, en mi caso. ¿No es cierto? Otra violencia. No, en serio le digo, yo pensaba eso, ¿no es cierto? Nosotros, educadores, porque me incluyo, si bien yo no estoy frente a un curso hoy por hoy, pero cuántas herramientas nos brinda o nos brindó Darío para poder nosotros ir al encuentro con nuestros aprendientes. Nosotros decimos alumnos. Y lo otro que me impactó mucho, no sé si puede profundizar un poquito más, por lo menos a mí me impactó el ir al encuentro del otro y el encuentro de lo diferente en la educación. Educar no es solamente una transferencia de datos, porque vieron que la transferencia no nos compromete personalmente. Ir al encuentro compromete personalmente. Yo me voy al banco y hago una transferencia de mi cuenta corriente a otra cuenta corriente. Pero por ahí, Darío, esto me encantó, ¿no? El papel del educador, ir al encuentro, no una transferencia de contenidos, dijiste, ¿no? Sino ir al encuentro del otro diferente. Y la otra cosa que me impactó a mí, aprovecho de las preguntas, es en ese encuentro me enriquezco. Muchas veces pensamos, preparo mi clase, me voy, la doy y me retiro, ¿no? Como que listo, ya enseñé. Por ahí quizás no me llevo nada de esa hora o 2 horas de encuentro con el otro. Sí, yo digo, estoy convencido, pero por una satisfacción personal. A mí me encanta compartir el conocimiento, lo poco que uno pueda tener, me parece que está para darlo, para compartirlo. Y hay una satisfacción. Yo cuando logro, sobre todo en filosofía, que ustedes saben que en este momento dar filosofía, ¿no? Con un adolescente, cuando uno logra ver en los ojos del aprendiente que hizo el ensayo, para mí es un momento celestial. O sea, yo creo que está nuevamente plantearnos, vieron que estaba el cuadro de motivación inicial, deseo y proyecto de vida. Ese es el punto que tendría que estar como uno de los puntos nodulares a la hora del ingreso en la formación del docente. ¿Qué te motiva a venir acá? ¿Por qué estás acá? Yo, una de las cosas que le decía, y por eso hacía de Abogado del Diablo, que es una película linda también para trabajar, con los futuros religiosos, yo les preguntaba, si no fuese religioso, ¿qué serías? Y era una pregunta jodida, porque muchos me decían, no, yo no soy religioso, no soy nada. Entonces no podés elegir. Y algunos se asustaban. Sí, debe ser psicólogo loco, que es como una espiral, que está haciendo, ¿cómo me va a decir? Si yo tengo vocación de religioso. Sí, pero si vos no, o uno se puede enamorar, no solamente de una mujer, sino de 2, pero elige. Se puede, como consagrado, se puede enamorar porque es humano, ¿por qué no? Pero elige. Pensar es pesar, y para poder pesar mínimamente tiene que haber 2 elementos, si no, no se pesa. Si yo no elijo lo que hago me termina deshaciendo. O sea, la pregunta inicial está en el orden del deseo del ser docente.
que es la pregunta ausente muchas veces. Por eso muchas veces nos transformamos en sindicalistas de la educación, en operadores de la educación, en operarios de la educación, cuando lo que se necesita es esto. Está bien, yo entiendo, les juro que entiendo el cansancio, el sentir la soledad, porque lo escucho en la clínica, cuando el docente se siente solo. Pero muchas veces el primer punto que no se analiza es el por qué soy docente. ¿Cuál es la causa por la cual yo elegí ser docente? ¿Qué me motivó? ¿Qué me motiva hoy a ser docente? Y como pasa en el matrimonio, y como pasa en el noviazgo, cuando yo digo para toda la vida, no es una promesa ad eternum de ese momento que no se pregunta más. Todos los días me pregunto y contesto, porque mi condición es de un ser inacabado siendo, hacia adelante. Lo mismo es la educación y el educador. Si el educador no disfruta de su programa, de lo que enseña, si no vuelve a ver y encuentra que aprendió algo ese día, obviamente que va a terminar abúlico y anoréxico también. Obviamente. ¿Quién no se aburre repitiendo? Claro, está bien. En el operario, en la administración del tiempo, uno ahorra tiempo si ya está algo preparado que ya sabe. Le da una cierta tranquilidad a veces, lo que llamamos rutina y comodidad, pero también nos mata, nos perfora el deseo. Tengamos presente que ganamos tiempo, administramos quizás más nuestro tiempo en un sentido de economía, pero matamos el deseo de ser docentes cuando ese es el fundamento del por qué hoy preparé la misma clase que ayer, que anteayer. Es la misma, el mismo programa. Cambio la etapa del año y es el mismo programa con los mismos autores. Yo les pregunto normalmente, no de jodón, a los chicos y a los docentes: ¿qué libro leíste fuera? ¿Qué libro estás leyendo por gusto? Para vos. Y la mayoría de las veces me encuentro de que no. Un padre no le puede exigir a su hijo que lea si nunca lo vio leer. Yo a mi hija no le dije nunca tenés que leer. Pero yo tengo una foto que me encantaría mostrarle a mi hijo. O sea, yo me recibí siendo padre y mi hija estaba en mi pecho mientras yo estaba preparando la tesis y dormía en mi pecho. No le daba el pecho porque no soy tan adelantado. Pero sí digo esto, digamos, de qué nos nutrimos, es también de qué nutrimos. No podemos dar lo que no tenemos. Más allá de que sí, la gracia actúa. Dios, yo confío plenamente en Dios, pero también la gracia supone la naturaleza, dice Santo Tomás de Aquino. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos hoy? El dedicarnos a nosotros. Lo mismo pasa, mis estimadas amigas, cuando la madre y la esposa mató a la mujer. Cuando se dejaron de ocupar de la mujer, desaparece poco a poco y viene el cansancio de la esposa y de la madre. Porque antes de ser madre y antes de ser esposa son mujer. ¿Cuántas veces los programas, cuántas veces las planificaciones, cuántas veces el alumno ha matado a la persona del aprendiente? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cuando lo presentaban, ¿cuántas fotos me sacan de él? No sale bien, salgo como soy, ¿no? Porque insisto, no le pida. Sí, claro. Cuando yo escuchaba el currículum de Darío, cuando él compartía cada libro, me preguntaba si tenía tiempo para jugar al fútbol. Nunca jugaste al fútbol. Bueno, hoy te escuché
que decía que la actividad de mayor destreza física que hizo fue el partido de ajedrez. Ese fue el partido de mayor destreza física. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cuando yo le pregunto a mi alumno y quedan así, digo, ¿se entendió todo? No se entendió nada, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretar el silencio? Lo que pasa es que son personas muy profundas, por eso viven el silencio muy profundo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Voy a tomar asiento. Tenemos una pregunta, Darío. No sé si es una pregunta, pero una duda, porque ahora vamos a continuar, usted dice que vamos a continuar con varios encuentros. Bueno, nosotros tenemos de aquel lado, poniendo un número, 60 textos, por decir así, que se habló recién, y nosotros de este lado, con 3. Entonces, ahí hay un bache grande, y resulta que viene, nos habla, nos da herramientas, y nosotros cuando él dice, ¿tienen alguna pregunta? Todos, yo me incluyo, salgo yo con mi Juancito. Juancito tiene tal, yo mi grado, tengo este drama, mi curso, la violencia, hoy salió. Todos estamos desesperados para contarles nuestra problemática. Pero, ¿qué pasa? Va a llegar vacío a diciembre a decir, tuvimos 5 encuentros y no aprendí nada. Y no aprendí nada porque solo le contamos nuestro problema y él está ahí parado tratando de ver cómo va barajando eso y me trata de dar alguna respuesta. Pero ella tiene otro Juancito, Y entonces, pero si no hablamos de los Juancitos, pero sigue hablando y sigue comentando y sigue todo lo que sabe y a nosotros estamos lejos. Entonces creo que necesitamos talleres primero para nosotros. A mí me gustaría que la función que Darío cumple con nosotros pues cumplamos con los chicos, pero para eso tenemos que aprender nosotros primero. Y bueno, entonces me gustaría, antes de que abordar la violencia, que sexualidad, yo tengo una lista de cosas para pedirle, que me encantaría, me doy cuenta que primero tenemos que aprender nosotros y después nosotros, cuando estemos en ese camino, vamos a poder y vamos a tener la herramienta de llevarle a Juancito. Pero si no, no, porque él va a seguir hablando y para algunos va a ser aburrido, otros conversan mientras él habla, otros se retiran, otros van, otros no vuelven y entonces ahí está habiendo un problema, me parece que primero acá y después vamos a solucionar mi Juancito. Sí, yo cuento un poco mi experiencia, no sé si a Darío le sirve, ¿no? Yo era adolescente cuando se despertó la vocación, o me di cuenta por lo menos. Y yo pensaba que al ir al seminario me iban a enseñar a manejar el misal, el libro gordo con el que hace la misa, ¿no? Y yo tenía 14 o 15, 16 años y decía, me voy a tener que aprender a manejar el misal. Oh, sorpresa que me voy al seminario y lo que nunca me enseñaron fue a manejar el misal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Yo entendía que el ser sacerdote era aprender a manejar el misal. Me fui al seminario, nunca me enseñaron a manejar el misal. Me enseñaron otra cosa. ¿Sí? Por ahí, no quiero responder por Darío, ¿no? Comparto por ahí mi experiencia, porque es lo que dice Alejandra. Por ahí venimos buscando una cosa y nos están enseñando otra, que lo que nosotros pretendemos saber después cae de maduro. Eso es lo que yo interpreto, pero bueno, insisto, no voy a responder por Darío, sino que respondo. Alejandra, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con esto que decís de trabajar, digamos, con... Esa es un poco la idea, por eso hoy decía Jorge también que cuando planteamos esta primera reunión es no hacer una charla. Después de esto y planteando ver cómo podemos hacer como proceso. Te cuento cómo hicimos en una experiencia que yo le compartía en Formosa. Comenzamos a reunirnos todos los meses con, por ejemplo, los padres. Primero hicimos una panorámica de temas. El segundo año, por eso esto no... siempre, o sea, tenemos que tener la conciencia de que ya llegamos tarde. Porque si no nos apuramos de balde. Estamos llegando tarde. Eso es lo que también compartíamos.
Y si nos apuramos podemos manotear y hacer cosas peores. Entonces, por lo menos nuestra ocupación va a ser comenzar a trabajar. Hicimos un año de encuentro con padres todos los meses. Al año siguiente, de los padres más interesados, comenzaron a funcionar como grupo de estudio los padres. Y al tercer año, esos padres comenzaron a dar los charlas para padres. Obviamente que nosotros seguíamos monitoreando y acompañando. Es necesario pensar en un plan y pensar en una palabra que se llama progrediente. O sea, no se puede abarcar todo de una. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso, otro ejemplo que te doy a lo que vos me estabas compartiendo, en educación sexual, está bien, la ley ya está, ya estamos atrasados, en muchos casos no se hizo nada, en muchos colegios de los que yo conozco religiosos todavía no comenzaron, pero en los dos colegios donde yo estoy trabajando comenzamos desde el nivel inicial. Y vamos creciendo y haciendo el proyecto juntos, pensando en que en algún momento el proyecto va a abarcar hasta la secundaria. Y no solamente que se van preparando los docentes de primaria, sino que todos los docentes van en la formación. Por más que el grupo con el que trabajemos sea a nivel inicial, pero en algún momento esos chicos van a ser sus aprendientes. Y los directivos de primaria y de secundaria también tienen que estar. ¿Por qué? Porque entonces vamos trabajando y van viendo ellos, y así es un proyecto ad hoc que ahí se transforma en una idea de nosotros y después nuestra. En algunos casos también pensar cómo hacemos con las cuestiones ya que se instalan. Bueno, eso también habrá que verlo, pero a nivel formativo, primero está el deseo de comenzar y saber que es un plus, de que tenemos que dedicarnos, de que, por ejemplo, si comenzamos un proceso de formación como taller, uno lleva material para su casa después. O sea, usamos la comunicación virtual, seguimos en contacto, hacemos un ida y vuelta y vamos viendo, y después que cuando hacemos tipo roleplay o lo que se llama psicodrama, nosotros me encantó hacerlo, por ejemplo, con padres o con títeres, por ejemplo. Nosotros lo hacemos acá y después el docente lo lleva adelante en su grupo y después trae la experiencia y conversamos y trabajamos, que eso se llama laboratorio. Bueno, eso hay que armarlo, por eso también esto que ustedes me comparten es tan importante para ir pensando por dónde comenzamos. No vamos a poder hacer todo, pero podemos fijar en un plan de trabajo con qué tema vamos a trabajar y cómo vamos a hacer para instalar material tipo dossier, técnicas, herramientas, ir viendo en el ida y vuelta cómo va a salir. ¿Se entiende? Esa sería la idea. Por eso decía, yo no... a mí no es muy narcisista venir a dar una charla y que te aplaudan. ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? A mí me sirve para qué, para un instante, ¿no? O sea, es pensar en movilizar conciencias y corazones para después decir, sí, hace falta. ¿Están dispuestos a comenzar? Sí. ¿Cuántos están dispuestos? 20, listo, comenzamos con esos 20. Pero saber que es un compromiso a largo plazo. O sea, es mucho más importante, en todo caso, reconocer que no sabemos, pero tener el deseo y la voluntad de comenzar, porque ninguno de los que está acá sabe todo. Y a mí me falta leer y aprender un montón de cosas. Pero esa necesidad de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver qué sale. Construyamos, generemos un espacio, generemos puentes. Bueno, de eso se trata esto. O sea, por eso los temas, por eso el ver qué piensan ustedes, en el contacto con su realidad. Bueno, y ahí habrá que elegir. Por ahí alguno dirá, justo, y el tema que a mí me importaba, bueno, pero en la totalidad tenemos que elegir a ver por cuál vamos. En este tiempo, en los que nos queda, y hacer un proyecto a largo plazo. De eso se trata. ¿Sí? Y hacer el seguimiento. Bueno, algo que decía también en el cámara, usted dijo, padre, que no va a ser la primera. No, yo quiero contextualizar un poquito esta charla, o este encuentro, o este taller con Darío. ¿Sí? Primero que no fue idea mía, yo un poco de caradura, no estoy acá, ¿sí? Y porque soy amigo de Darío, pero ya en la próxima no me van a ver. Haciendo este trabajo. Le quiero decir,
que se está formando en el pueblo una mesa de abordaje, ¿sí? Una mesa de abordajes a las problemáticas sociales, ¿sí? Con la cabeza de cada institución, con la cabeza, las autoridades de cada institución. La tarea de esa mesa de abordaje es justamente tratar de ver los problemas que nos preocupan en la sociedad. Yo estoy como sacerdote en esa mesa de abordaje. Un participante más, como está la directora de la 415, la directora de la secundaria, los directivos de la técnica. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá o no? Este tema se tocó en la mesa de abordaje porque antes ya habíamos hablado con Darío para que venga a tener un encuentro con los docentes. Se abrió a todos los maestros y profesores de las escuelas. ¿Me siguen hasta acá? Ya hay una tarea de la mesa de abordaje. No es una idea mía. Sí surgió y yo como sacerdote acompaño ese proyecto. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que las situaciones que estamos viviendo salimos todos o no salimos nadie. ¿Sí? De eso sí estoy convencido. A todos nos preocupa la violencia en la escuela, ¿o no? A todos nos preocupa la violencia que viven nuestros adolescentes en la calle, ¿o no? Bueno, la idea de esta mesa de abordajes es justamente ir hablando de esas problemáticas y proponer y exigir a las autoridades, a quienes compete exigirles, que cumplan con su tarea. Ese es el objetivo de la mesa de abordaje, que quiere ser una mesa de la sociedad civil, no de gente política, no una mesa política. Eso también tenemos que entender. Porque siempre decimos que miramos por otro lado cuando no queremos enfrentar la realidad. Esa mesa de abordaje quiere ser una mesa de la sociedad civil, donde cada ciudadano lleve su preocupación y se comprometa. Es muy fácil tirar el cascote y esconder la mano. Por eso está Darío acá. De que esto sea algo mensual, depende de nosotros. Hoy yo ya le decía, depende de nosotros. En este caso concreto estamos tocando la problemática educativa. Le podemos decir, Darío, muchísimas gracias, no entendí nada, hasta acá llegamos. Darío se va, no tiene ningún problema, trabajo no le falta, ¿no es cierto? Depende de nosotros. Un poco lo que decía Alejandra, vamos a llegar a diciembre con 4 jornadas y vamos a llegar y no aprendimos nada. Yo le puedo asegurar, sin una predisposición personal, ya les puedo asegurar que vamos a llegar a diciembre, vamos a decir, no aprendimos nada. ¿Se entiende lo que digo? Por ahí algo decía, tantas cosas nos tiró Darío. La educación depende de la idea de hombre que yo tenga. Con eso lo dijo todo. Mi alumno, para mí, ¿es una persona o es una escalera para llegar a fin de mes y tener mi sueldo? Él lo dijo de una manera más fina. Él dijo, me tengo que enamorar de la docencia, ¿o no? Por ahí mi alumno puede ser un número o puede ser una personita. Si yo tomo eso y adapto después en mi educación, sin duda mi alumno va a ser una personita. Yo creo que Darío hoy nos dio, en mi visión, puedo estar muy equivocado, nos dio mucha herramienta para que yo mañana le mire distinto a mi alumno, a mi aprendiente. Creo que yo le mire distinto. ¿A mí qué me sirve esto para mis chicos de la catequesis? Porque sus alumnos son mis chicos de la catequesis. La mayoría de ellos, ¿no es cierto?, con su problema y todo eso. Por eso le digo, a mí no me enseñaron a manejar el misal, me dieron la herramienta para ser sacerdote. Capaz Darío no nos ayuda a manejar una situación concreta, pero sí nos da la herramienta para ser mejores profesionales. ¿Alguna pregunta?